Es difícil borrar de la memoria la imponente figura de Lucas McCain, el vaquero de mirada aguda, el padre intrépido y el maestro de un rifle Winchester personalizado. En The Rifleman, una de las series del oeste más queridas de la historia de la televisión estadounidense. Sin embargo, detrás de ese legendario papel se encontraba Chuck Connors, un hombre cuya historia en la vida real fue tan fascinante y a veces mucho más desgarradora que cualquier guión para la pantalla. Desde su ascenso como uno de los pocos atletas que practicaron dos deportes profesionales durante una de las épocas más duras de Estados Unidos, hasta convertirse en un símbolo de fuerza y determinación moral, en la pequeña pantalla la vida de Connors fue una mezcla de triunfo y tragedia. No solo llevó consigo la fama, sino toda una vida de secretos personales, algunos tan profundos, que permanecieron ocultos hasta mucho después de su muerte. ¿Cuál fue la verdad que guardó hasta su último aliento, la que ni siquiera sus amigos más íntimos llegaron a conocer? Antes de que Estados Unidos conociera el nombre de Lucas McCain, antes de que esa mirada justa y ese rifle firme llenaran las salas de estar de todo el país, existía simplemente Kevin Joseph Aloysius Connors, un muchacho alto e introspectivo que caminaba por las desgastadas calles de Brooklyn durante uno de los capítulos más duros de la historia de Estados Unidos. De la historia de Estados Unidos. Nacido el 10 de abril de 1921. Hijo de Alan y Marcella Connors, inmigrantes irlandeses. Chuck entró en un mundo que lo exigía todo y daba muy poco a cambio. La Gran Depresión no fue solo un momento de la historia, sino una implacable realidad diaria de silencio, hambre y lucha. Su padre trabajaba en los muelles como estibador, haciendo frente a vientos huracanados y turnos agotadores, mientras que su madre aceptaba cualquier trabajo esporádico que pudiera encontrar para estirar cada preciado dólar. El hogar era modesto, las comidas escasas y los sueños tenían que ser más grandes que los muros que los confinaban. En una entrevista de 1975, Chuck reflexionó en voz baja. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y de algún modo eso era suficiente. No era nostalgia lo que coloreaba sus palabras, era la verdad dicha sin adornos. Era una ventana a un hogar donde la calefacción fallaba a menudo, donde los zapatos estaban gastados y donde la esperanza venía en forma de una única sonrisa compartida durante la cena. De niño Chuck no encontraba refugio en la comodidad sino en el movimiento. Las aceras agrietadas de Bay Ridge se convirtieron en su campo de sueños y las pistas polvorientas del club de chicos local fueron su vía de escape. Jugaba al béisbol con la misma intensidad con la que otros luchaban por sobrevivir, no por la gloria, sino para sentirse vivos. Sus ojos siempre buscaban una salida, un camino a seguir, y con solo 14 años apareció un destello. Su atletismo en bruto sin entrenar pero innegable llamó la atención de los cazatalentos. Le ofrecieron una beca en la Academia Adelphi, un colegio privado que contrastaba con todo lo que él conocía. Nunca me sentí como en casa, admitió más tarde, pero sabía que tenía que hacerlo valer. Era una dolorosa paradoja ser el chico pobre entre los privilegiados, cargar con el peso de las expectativas y el miedo a no ser suficiente. Pero Chuck lo llevaba con tranquilo orgullo. En Adelphi destacó no solo en un deporte, sino en muchos: béisbol, baloncesto, fútbol, atletismo, era incansable. Cada golpe de bate, cada gota de sudor era un paso más lejos de la pobreza. Y sin embargo, incluso cuando se elevaba las sombras de su lugar de origen, nunca le abandonaban del todo. A veces me sentaba solo después de entrenar, decía en una rara reflexión de 1981, pensando en lo afortunado que era y en el miedo que tenía a perderlo. Ese miedo, ese fuego, permanecieron con él. Ardía tras sus ojos tranquilos y su postura firme. Le dio el carácter que más tarde definiría a Lucas McCain, un hombre que conocía el dolor pero nunca hablaba de él. En retrospectiva, la verdadera tragedia no era lo dura que era la vida, sino lo calladamente que dolía. Chuck nunca dramatizó sus comienzos, pero cualquiera que lo escuchara con atención podría oírlo. La angustia de una infancia pasada por el deseo, la cruel quietud de unos sueños demasiado grandes para las paredes de un apartamento de clase trabajadora.
pero de algún modo convirtió todas esas dificultades en combustible. El chico de Brooklyn no solo sobrevivió, sino que se preparó. Cada sprint, cada oración silenciosa, cada noche con el estómago vacío, construyeron los cimientos de un hombre que un día se erigiría en el mito estadounidense. No provenía del privilegio, sino de la perseverancia, y eso marcó la diferencia. Cuando creces con tan poco, incluso un pequeño regalo puede parecer un milagro. Para Chuck ese don era el movimiento. Correr, atrapar, saltar, lanzar. El deporte no era solo diversión, era su vía de escape, su voz, en un mundo que rara vez le escuchaba. Cuando llegó a la Universidad de Seton Hall a principios de la década de 1940, Chuck ya no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Alto, ágil y decidido, jugaba al baloncesto y al béisbol, y se ganaba el respeto tanto de sus compañeros como de los ojeadores. Su apodo, Chuck, procedía de su llamada característica a los compañeros de equipo. "Chuck it to me", una frase gritada con el tipo de energía hambrienta que un día le definiría. Pero detrás de las sonrisas y las estadísticas había un chico que seguía huyendo de la pobreza del miedo y de la idea de que todo podía desvanecerse en un momento, y en muchos sentidos así fue. En 1946, Chuck se unió a los Boston Celtics durante su temporada inaugural. Con 1,9 metros de estatura, era uno de los hombres más altos de la cancha y pasó a la historia como el primer jugador de la NBA que rompió un tablero durante un partido. Su presencia física era innegable, pero la fama no le acompañó. Solo jugó 49 partidos y promedió 4,5 puntos por noche. No fue un fracaso, pero no era el futuro que imaginaba. Menos de un año después, se alejó de los Celtics no porque quisiera, sino porque creía que el béisbol encerraba una promesa mayor. Esa creencia pronto le rompería el corazón. El 1 de mayo de 1949, Chuck Connors debutó por fin en las grandes ligas con los Brooklyn Dodgers. Para un chico de Bay Ridge, vestir ese uniforme era un sueño hecho realidad. Pero el destino puede ser cruel. Solo jugó un partido, bateó un doble play y fue devuelto a las ligas menores antes de que pudiera respirar. Ese día me acompañó durante años, admitió décadas después. Pensé que eso era todo, que lo había echado todo a perder. Pero Chuck no se rindió. Siguió jugando en las ligas menores con una determinación implacable. Montreal Royals, Los Angeles Angels, donde le llevaran. En 1951 tuvo otra oportunidad, esta vez con los Chicago Cubs. Jugó 66 partidos, bateó 2 jonrones y mantuvo un promedio de 239. No fue suficiente para convertirlo en una estrella, pero fue más de lo que la mayoría logró. No jugaba solo por sus estadísticas, jugaba por su dignidad. Cada golpe de bate era una batalla contra la voz interior que le decía que no era lo bastante bueno. En los silenciosos rincones de los clubes y las habitaciones de motel, Chuck empezó a sentir que algo cambiaba. Quizá el sueño que había perseguido toda su vida no estaba destinado a durar. Quizá no fuera en el campo donde dejaría su huella. Me encantaba el fútbol, dijo en una entrevista en 1981, pero empecé a darme cuenta de que quizá el fútbol no me correspondía. No se dio cuenta con amargura, sino con claridad y valor para cambiar de rumbo. Y fue en ese espacio inesperado entre los sueños rotos y la esperanza ciega donde Hollywood lo encontró. En 1952, jugando en las ligas menores de Los Angeles Angels, Chuck bateó un jonrón que llamó la atención de un director de casting que estaba en las gradas. No buscaba un actor, pero vio algo en la postura, la presencia y el rostro de Chuck. Días después, Chuck Connors, exjugador de la NBA, promesa de la MLB, chico de Brooklyn, estaba en los estudios MGM y le ofrecían una prueba de cámara. No era el sueño que había pedido, pero tal vez, solo tal vez, era el que necesitaba. A veces las grandes vueltas de la vida empiezan con un moratón. En 1952, Chuck Connors seguía persiguiendo lo que quedaba de sus sueños de béisbol jugando en las ligas menores de Los Angeles Angels. Las ovaciones eran menores, las luces más tenues, y su cuerpo mostraba el cansancio silencioso de un hombre que lo había dado todo por un sueño que no le correspondía. Pero el destino tiene una curiosa forma de esperar en lugares inesperados.
Aquel año, en medio de un partido rutinario, Chuck bateó un home run altísimo. No fue solo la distancia lo que impresionó, sino la forma en que se movía, la forma en que dominaba el campo, con presencia silenciosa e intensidad bruta. Entre los espectadores estaba Billy Gordon, director de casting de MGM. Gordon no estaba allí buscando talentos, pero cuando vio a Chuck alto, robusto y expresivo por naturaleza, se inclinó hacia un colega y le dijo: «Ese es el Laurence Olivier del diamante». Ese momento, fruto de la casualidad y de un carisma silencioso, lo cambió todo. Después del partido, Gordon se acercó directamente a Chuck en el vestuario y le entregó una tarjeta. «¿Alguna vez has pensado en actuar?». Chuck rió entre dientes. No lo había hecho. Su mente seguía estando en el siguiente lanzamiento, en el siguiente partido. Pero unos días después, una lesión menor le dejó fuera de juego. No era grave, pero fue el tiempo suficiente para considerar un nuevo camino. Por curiosidad, Chuck entró en MGM para una prueba de cámara. Lo que ocurrió a continuación fue extraordinario. La cámara rodó y algo hizo clic. Ya no jugaba al béisbol, pero la misma concentración, la misma intensidad tácita que había perfeccionado durante años en el campo, se trasladó sin esfuerzo a la pantalla. En 3 días, Chuck Connors firmó su primer contrato con Hollywood. Para un hombre que había pasado la última década diciendo que no era lo suficientemente bueno, la afirmación fue abrumadora. «Sentí que por fin me habían visto», dijo más tarde en una entrevista de 1964. Su primer papel llegó en Pat and Mike, una comedia romántica protagonizada por Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Chuck interpretó un pequeño papel, un capitán de policía, pero fue más que un debut, fue una puerta. En el plató, Spencer Tracy lo apartó y le dijo: «Sigue así, tienes algo». Esa sola frase encendió en Chuck un fuego que ningún público de estadio había tenido jamás. Se dedicó a la actuación con la misma intensidad con la que antes practicaba deporte. Durante los 5 años siguientes, aceptó todos los papeles que se le presentaron, grandes o pequeños, de fondo o como orador. Su físico era imponente, pero sus interpretaciones empezaron a mostrar profundidad, tranquilidad, heridas, nobleza. En 1957 consiguió un papel que cambiaría su trayectoria una vez más. En Old Yeller de Disney, Chuck interpretó al severo pero cariñoso padre Bern Sanderson. La película era un drama familiar, pero Connors dio al papel peso y calidez. Los productores de un nuevo proyecto televisivo lo observaron de cerca. Estaban preparando un western sobre un ranchero viudo que cría a su hijo en el viejo oeste. Después de ver a Chuck en Old Yeller, supieron que habían encontrado a su hombre. Y así, sin fanfarrias, el chico de Brooklyn, olvidado por el deporte, encontró su camino hacia algo mucho más duradero. Ya no necesitaba batear jonrones. Estaba a punto de hacerse un hueco en la historia de la televisión americana. Mirando hacia atrás años más tarde, Chuck dijo: «El béisbol me enseñó a perder. Actuar me enseñó a mantenerme en pie». Y en esa simple frase vivía la verdad de su viaje. Hollywood no solo le dio una segunda oportunidad, le dio una voz, un propósito y un lugar donde cada angustia silenciosa de su pasado podía por fin ser escuchada, aunque fuera a través de un vaquero con un rifle y un corazón lleno de dolor. En 1958, después de años de heridas deportivas y susurros de Hollywood, Chuck Connors se plantó por fin bajo el sol abrasador de Arizona, en el plató de The Rifleman, preparado para dar vida a Lucas McCain. En ese momento no era solo un actor, se estaba convirtiendo en el padre emblemático que millones de hogares estadounidenses considerarían suyo. Fuerte, estoico y profundamente humano. Cuando los productores le ofrecieron el papel por primera vez, Chuck estuvo a punto de marcharse. El salario era inferior al de sus anteriores trabajos, pero MGM le endulzó el trato con una participación del 5% en los beneficios de la serie, una apuesta calculada por su propia autenticidad. Aceptó sabiendo que podría ser su última oportunidad de hacer algo real. Lo que siguió fue el trabajo de su vida. Pasó horas entrenando con Rod Redwing, dominando la equitación y el arte de hacer girar su palanca Winchester modificada. Tenía las manos llenas de ampollas, le dolían los músculos, pero cada gota de sudor y cada dolor eran una inversión en la verdad.
La verdad de un hombre que había perdido mucho en la vida pero se negaba a perderse a sí mismo. Chuck reflexionó una vez en una rara entrevista de 1965 que interpretar a Lucas McCain era una bendición enterrada en moratones y se le notaba en la voz. Orgullo mezclado con sacrificio. La serie se estrenó el 30 de septiembre de 1958 en las salas de toda América. No era simplemente un western semanal, era una invitación al alma de un padre, un retrato del amor envuelto en la crudeza. Lucas McCain, un ranchero viudo que cría solo a su hijo Mark en el implacable territorio de Nuevo México, se convirtió en un símbolo de devoción paternal y claridad moral. Llovieron las cartas. Cartas de padres solteros que decían que el personaje les daba valor para criar a sus hijos, de veteranos de Vietnam que ansiaban estabilidad y justicia en casa, de adolescentes en duelo por una familia rota por la pobreza o la pérdida. Un hombre de Idaho escribió: "Watching Lucas me ha dado anclas cuando no tenía ninguna. Gracias, Mr. Connors, por mostrarme cómo es realmente el amor". Más de 14 millones de hogares sintonizaron la noche del estreno. La serie llegó a ser el cuarto programa con más audiencia en su primera temporada. Pero para Chuck, el éxito tuvo un precio silencioso. Ya no era él mismo, a él, era Lucas. El sombrero crujiente, el rifle firme, la brújula moral. El público ya no podía separar al hombre del mito, recuerda en una carta a un amigo íntimo fechada en 1961. Hacía mucho tiempo que no me miraba en un espejo y veía a Chuck. Veo a Lucas y a veces me pregunto quién queda dentro. Entre bastidores, Chuck no era solo un actor. Era una fuerza creativa que servía como consultor de historias. Reescribía los diálogos para asegurarse de que Lucas hablara como un auténtico ranchero y traía a antiguos compañeros como Duke Snyder como estrella invitada para darles autenticidad. También fue mentor de actores más jóvenes como Dennis Hopper, empujándoles a encontrar al hombre que había debajo del sombrero. Sin embargo, su devoción, aunque alabada en la pantalla, le acorralaba silenciosamente en la vida real. Directores y agentes de casting empezaron a ver solo a Lucas McCain. Cualquier atisbo de acento neoyorquino o matiz de tipo duro fuera de ese mundo amenazaba con borrar la ilusión. Se encontró rechazando guiones no occidentales año tras año, no por elección sino por estar encasillado. En su última temporada, en 1963, después de 168 episodios e innumerables enfrentamientos emocionales entre Lucas y su hijo Chuck, estaba atrapado en su propia trampa. Un héroe ante las cámaras pero con una valla en su carrera demasiado alta para cruzarla. Aún así, llevó el papel con honor. Durante el rodaje de un episodio pasó toda una tarde ensayando una sola escena, en la que enseñaba al joven Mark a enfrentarse al miedo en lugar de huir. Los miembros del equipo recuerdan cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cuando el director gritaba «¡Corten!», porque en ese momento Chuck no estaba actuando. Era ese padre. Hasta el día de hoy los aficionados recuerdan esa escena como una de las más impactantes representaciones de la paternidad jamás mostradas en televisión. The Rifleman no solo marcó pautas en los hogares, sino que cambió la cultura televisiva. Introdujo un tipo de masculinidad que no rehuía la ternura, que reconocía el dolor y la vulnerabilidad, y que empuñaba un arma no para infundir miedo, sino para defender lo que era justo. Chuck Connors cargaba con el peso de ese mensaje cada día. Estaba orgulloso pero también cansado. Su físico, su postura disciplinada y su actitud tranquila se convirtieron en la armadura de Lucas y a veces en su prisión. En una rara carta de 1964 escribió: «He dado mi fuerza a Lucas y a veces me siento vacía en casa. Su vida y la mía están enredadas sin remedio». En la última temporada su popularidad seguía siendo inquebrantable, pero la frontera entre Chuck y Lucas se difuminó tan completamente que Hollywood ya no reconocía al hombre detrás de la leyenda. A los ojos del público, Chuck Connors era Lucas McCain y nada más importaba. Sin embargo, en esa paradoja reside la verdad de su papel más importante. No solo le dio a Estados Unidos un héroe televisivo, sino un padre que llevaba consigo un dolor silencioso, un amor inquebrantable y una brújula moral inquebrantable. Todo ello captado a través de ese giro de Winchester y ese atardecer en la pradera.
Cuando pasaron los créditos del último episodio de 1963, no hubo fanfarrias, solo el eco del ladrido de un rifle y el pesado silencio de millones de personas que echaban de menos algo que nunca llegaron a comprender del todo, un padre real que había luchado demasiado tiempo para mantener su identidad dentro de un mito. No fue solo el vínculo en pantalla entre Lucas McCain y su hijo Mark lo que cautivó el corazón de Estados Unidos. Detrás de las cámaras de The Rifleman se desarrollaba una relación mucho más profunda y conmovedora entre Chuck Connors y el joven actor Johnny Crawford. Lo que empezó como una decisión de casting se convirtió en una amistad para toda la vida que duraría décadas, pruebas y finalmente despedidas llenas de lágrimas. No era solo un coprotagonista, era un verdadero padre para mí, diría Johnny más tarde con la voz temblorosa por el dolor en el funeral de Chuck en 1992. Esa frase cruda y sin ensayar decía más de lo que podrían decir miles de escenas escritas. Desde el principio del rodaje en 1958, Chuck tomó a Johnny bajo su protección. Fuera de las cámaras no era solo un mentor en la actuación, sino en la vida. Chuck invitaba a Johnny a acampar los fines de semana, donde se sentaban junto al fuego, contaban historias y hablaban de cosas que iban mucho más allá de Hollywood. Johnny recordó una vez: me enseñó a pescar, a ensillar bien un caballo, pero sobre todo me enseñó a ser un hombre. Sus momentos compartidos no eran para las cámaras, y quizá por eso significaban tanto. En el plató, Chuck se aseguró de que Johnny nunca se sintiera como un subordinado. Cuando las cámaras dejaban de grabar, llevaba a Johnny a los partidos de béisbol e incluso le presentaba a sus antiguos compañeros de equipo. Chuck, que había perdido el sueño de una carrera deportiva, encontró una especie de redención en la tutoría de un alma joven que lo admiraba como a un padre. A medida que The Rifleman avanzaba, también lo hacía la complejidad emocional de sus escenas, las miradas tiernas, los brazos protectores, la disciplina suave. No eran solo momentos bien actuados. Eran el reflejo de una relación real que había crecido detrás del telón. Muchos miembros del equipo notaron que el comportamiento de Chuck se suavizaba con Johnny. Era como ver a un padre y un hijo de verdad, dijo un cámara, y en muchos sentidos lo era. Pero el vínculo se reveló con mayor profundidad décadas más tarde, cuando las cámaras hacía tiempo que habían dejado de rodar. En el funeral de Chuck Connor, en noviembre de 1992, Johnny Crawford estaba de pie ante la multitud de dolientes, apenas capaz de hablar. Chuck era más que Lucas McCain. Fue el hombre que me hizo sentir segura cuando estaba asustada. Estuvo ahí cuando perdí mi primera mascota. Me animó más que nadie cuando obtuve el título de bachillerato. No solo perdí a un amigo, perdí a un padre. Esto no fue un acto publicitario ni un drama de Hollywood. Era amor puro, doloroso e irreemplazable. En una ciudad donde las relaciones a menudo parpadean y se desvanecen, la suya perduró. No se basaba en la fama ni en contratos, sino en comidas compartidas, consejos susurrados y una comprensión silenciosa. Puede que Chuck Connors haya interpretado al padre favorito de América en la pantalla, pero para Johnny Crawford vivía ese papel cada día. Esta parte de la historia de la vida de Chuck, tan silenciosamente profunda, añade una dimensión a su legado que ninguna nominación a los Emmy o carta de admirador podría jamás. En una carrera a menudo marcada por altibajos dramáticos y dolorosos, el vínculo que forjó con Johnny sigue siendo uno de los logros más verdaderos y duraderos de su vida. Y tal vez para los que siguen viendo The Rifleman a altas horas de la noche, ese hilo invisible entre la ficción y la verdad es lo que hace que la historia perdure y hace que nuestros corazones se duelan un poco más. Pero cuando los aplausos para The Rifleman se desvanecieron y las cámaras callaron, comenzó una nueva batalla no guionizada sino real. Para Chuck Connors, el mismo éxito que le había catapultado a las salas de estar de los Estados Unidos, noche tras noche, se convirtió en la jaula que le confinaba. Al final de los 168 episodios de la serie, Chuck ya no era un actor. Era Lucas McCain. Y ese, irónicamente, era el problema: encasillamiento. Una palabra que suena clínica, pero que en Hollywood puede parecer una cadena perpetua. A Chuck le llovían las ofertas para interpretar a más vaqueros, más héroes rudos, más versiones del mismo hombre que ya había encarnado a la perfección.
Rechazó 8 pilotos de western para televisión en los 2 años siguientes, al final de The Rifleman. No quería pasarme el resto de mi vida en una silla de montar, dijo una vez. Pero liberarse no fue fácil. Lo intentó. Realmente lo hizo. En Branded 1965-66, interpretó a un oficial de caballería caído en desgracia que intentaba limpiar su nombre. El papel era complejo, melancólico, muy alejado de la integridad inquebrantable de Lucas McCain. Luego, llegó Raíces Roots 1977, donde Chuck asumió el que quizá fuera su papel más impactante, hasta la fecha, el de un brutal propietario de esclavos. La interpretación fue escalofriante, inquebrantable, y le valió una nominación al Emmy. Pero para muchos espectadores era demasiado difícil separar al hombre que habían amado del hombre que ahora representaba. La sombra de McCain se cernía sobre él. Incluso en la ciencia ficción como Soylent Green con Charlton Heston, Chuck no podía escapar del todo a la percepción. De un casting susurrante demasiado occidental, demasiado McCain. Y detrás de sus tranquilos ojos azul acero, el propio hombre empezó a dudar. En una entrevista de 1979 admitió: «A veces me pregunto si Lucas fue una bendición o una maldición. Me lo dio todo, pero me quitó mucho». Es una paradoja brutal ser amado tan profundamente por un papel que se traga cualquier otra parte de tu oficio. Para Chuck Connors, el peso de ser el padre favorito de Estados Unidos no era solo un honor, era una carga. Una que llevaba con orgullo, pero también quizás con un dolor silencioso que nunca se desvaneció del todo. Detrás de la cortina de encanto de Hollywood y la imagen fuerte y moralmente recta de Lucas McCain, Chuck Connors era un hombre que llevaba el peso de una vida privada mucho más turbulenta que el personaje que le hizo famoso. No era solo un héroe de la televisión, era también un hombre que había sufrido el naufragio emocional de 3 matrimonios rotos, cada uno de los cuales desentrañaba más la cuidada imagen que proyectaba al mundo. Aunque en la pantalla representaba al padre ideal de Estados Unidos, las relaciones de Connors en la vida real eran a menudo tormentosas, tensas y marcadas por el desamor y la controversia. Y quizá lo que más duela no sea solo el contraste, sino cuánto tardó el mundo en ver la verdad. Su primer matrimonio con Elizabeth Riddle, en 1948, comenzó durante sus años en las ligas menores de béisbol de Canadá. Juntos tuvieron 4 hijos y durante un tiempo encarnaron el ideal de familia estadounidense de posguerra. Las fotos de aquellos años los muestran sonrientes en picnics, visitando parques de béisbol, posando para las tarjetas de Navidad. Pero a puerta cerrada la infidelidad compulsiva de Chuck ya había empezado a corroer esa vida perfecta. Los enterados de Hollywood susurraban acerca de sus coqueteos con otras estrellas, sus salidas nocturnas y las llamadas telefónicas secretas que Elizabeth fingía no notar. Estaba casada con el personaje que interpretaba, no con el hombre en el que se convirtió, le dijo a una amiga a principios de los 60. En 1962, su matrimonio se desintegró bajo el peso de la traición emocional. Solo un año después, Chuck volvió a casarse, esta vez con Kamala Devi, una actriz india, a la que conoció en el rodaje de Jerónimo. La unión conmocionó a Hollywood. Un matrimonio interracial en el punto álgido de la tensión racial en Estados Unidos era material de primera plana, y Chuck inicialmente aceptó la atención. Pero lo que los tabloides no publicaron fueron las peleas silenciosas, la distancia emocional y los rumores de altercados físicos. Los colegas describieron la dinámica como mercurial, a veces romántica y devota, otras veces fría como el hielo o cruel. Los amigos de Kamala contaron más tarde que a menudo se sentía más como un accesorio en la narrativa pública de Chuck que como una compañera de vida. Tras divorciarse en 1972, Chuck se quedó soltero hasta que en 1977 se casó con Faith Quavius, una antigua conejita Playboy más de 3 décadas más joven. Esta pareja levantó ampollas incluso en una industria tan permisiva como Hollywood. Se casaron rápidamente y vivieron a todo lujo, pero las personas cercanas a Chuck notaron algo inquietante: su falta de respeto por los límites, sus arrebatos de mal genio y una creciente sensación de que la fama que antes controlaba, ahora le controlaba a él. El matrimonio se vino abajo en menos de 3 años.
Corrían rumores de manipulación psicológica, cambios de humor erráticos y amenazas susurradas. Chuck, antaño el símbolo de la fuerza tranquila en el rifle, parecía cada vez más atormentado fuera de la pantalla. Estos matrimonios rotos pintaban un panorama aleccionador, mientras que Lucas McCain era la encarnación de la lealtad, el honor y la estabilidad emocional. Chuck Connors era a menudo impulsivo, distante y atrapado en ciclos de sabotaje. Uno de sus hijos comentó más tarde en una entrevista: «La gente le veía como una increíble figura paterna, pero nosotros le conocíamos como alguien que perseguía los papeles más que los cumpleaños, que besaba a los fans más que abrazarnos a nosotros». El daño fue profundo. Las relaciones de Chuck con sus hijos se volvieron tensas. Se perdía graduaciones, cumpleaños e incluso hospitalizaciones. Se dice que un hijo dejó de hablarle durante años. La calidez que mostraba en el plató, el brazo tranquilizador alrededor del hombro de Johnny Crawford, la sonrisa paternal, rara vez se veía en privado. En cambio, su familia veía a un hombre consumido por su leyenda, atrapado por sus expectativas e incapaz o poco dispuesto a abrir la puerta a la vulnerabilidad. Sus amigos también se dieron cuenta de la dicotomía. En el plató, Chuck podía iluminar una habitación, pero a solas parecía ensombrecido, preocupado, vigilante. Era dos personas, recordaba un director, el hombre que hacía llorar a América cada jueves por la noche y el hombre que lloraba solo en su caravana cuando las cámaras dejaban de grabar. Algunas de sus compañeras de reparto se volvieron recelosas. Varias se negaron a volver a trabajar con él, alegando un comportamiento que iba desde el flirteo inapropiado a la manipulación emocional en toda regla. Aunque nada se hizo público durante su vida, el consenso privado era claro. Chuck Connors era complicado, magnético, pero emocionalmente peligroso. Aún así, pocos hablaron. Su carisma, su fama y la imponente presencia de Lucas McCain proyectaron una larga sombra protectora. No fue hasta después de su muerte en 1992, cuando las conmemoraciones se desvanecieron y los viejos amigos hablaron con más franqueza, que surgió una imagen más completa. El icono que América adoraba había vivido una vida plagada de contradicciones. Su mayor papel se había convertido en su mayor carga. Y sus seres queridos, los que vivían más allá del alcance de las cámaras, quedaban a menudo en la sombra. La historia de Chuck Connors nos obliga a profundizar en la naturaleza de la fama, la familia y la identidad. Plantea una pregunta incómoda. ¿Puede un hombre ser a la vez un héroe y un rompecorazones, un icono y un ausente? Y si es así, ¿a cuál recordamos? ¿Al hombre de la pantalla o al hombre detrás de ella? Al final, quizá la mayor tragedia no fueron sus matrimonios fallidos ni su familia fracturada. Fue que las mismas cualidades que le hicieron inolvidable para millones de personas, su fuerza, estoicismo y carisma, también construyeron los muros emocionales que mantuvieron alejados a sus seres más cercanos. Chuck Connors no era solo un personaje de televisión, era un hombre lleno de conflictos, angustia y complejidad. Y como tantas grandes interpretaciones, su verdadera historia no se comprendió del todo hasta mucho después de que cayera el telón final. Puede que Chuck Connors haya cautivado al público con su rudo encanto y su sabiduría paternal en la pantalla, pero entre bastidores se desarrollaba una historia muy distinta, mucho más controvertida, complicada y dolorosamente humana. Como Lucas McCain proyectaba el tipo de hombre que todo hijo admiraba y en el que toda hija confiaba. Pero muchos de los que trabajaron con él, sobre todo mujeres, contarían más tarde una realidad menos pulida y más inquietante. En los estrechos círculos del Hollywood de los años 60 y 70, los rumores sobre el comportamiento de Chuck eran cada vez más fuertes. Al parecer, varias coprotagonistas rechazaron seguir trabajando con él, alegando su comportamiento excesivamente coqueto, sus conversaciones fuera de los límites y sus insistentes insinuaciones. A primera vista, estas interacciones podrían haber sido consideradas como un encanto inofensivo, pero a puerta cerrada, el malestar era palpable. Según confesó una actriz anónima, él interpretaba a un caballero en la pantalla, pero no siempre sabía dónde terminaba su actuación. Otros en el plató se hicieron eco de un malestar similar.
Los miembros de la tripulación recordaban casos en los que Chuck pasaba de ser jovial y magnético a frío o controlador dependiendo de la atención que recibía. Su imponente presencia en otro tiempo, una reconfortante imagen de fuerza paternal, podía convertirse en un instrumento de intimidación cuando las cosas no salían como él quería. Aunque ninguna acusación formal se hizo pública durante su vida, el número de negativas silenciosas a volver a trabajar con él lo dice todo. Mientras tanto, en su vida privada las grietas eran aún más profundas. Algunos de sus hijos, especialmente los de su primer matrimonio con Elizabeth Riddell, han expresado a lo largo de los años una profunda sensación de abandono emocional. Un hijo en una rara entrevista dijo: «La gente me pregunta cómo fue crecer con Lucas McCain como padre. Les digo que no. Crecí viéndolo en la tele como todo el mundo, pero en la vida real nunca estuvo ahí». La contradicción era desgarradora. Millones de personas veían a Connors como el protector definitivo, el hombre que no se detendría ante nada para salvaguardar a su hijo Mark en The Rifleman. Sin embargo, sus propios hijos, Flesh and Blood, a menudo tuvieron que pasar sus años de formación sin él. Los cumpleaños pasaban sin llamadas telefónicas. Los acontecimientos importantes de la vida iban y venían sin que nadie los reconociera. Incluso cuando estaba presente, Chuck se describía como distraído, preocupado por los guiones, la fama o su próxima conquista. Esta distancia emocional se extendía a sus relaciones con amigos y colegas. A algunos les parecía generoso y cautivador. Otros le tildaban de malhumorado y desdeñoso. Un tema recurrente en estos relatos era la imprevisibilidad. Momentos de calidez seguidos de una repentina retirada, elogios seguidos de frías críticas. Chuck tenía el don de hacerte sentir la única persona de la sala hasta que te dabas cuenta de que no te estaba escuchando. A medida que pasaban los años y su estrella se iba apagando poco a poco, sus comportamientos se hicieron más pronunciados. Sus interacciones con mujeres más jóvenes fueron objeto de un creciente escrutinio y las historias de arrebatos impulsivos circularon más ampliamente. Muchos empezaron a verle como un hombre que seguía viviendo dentro de la armadura de Lucas McCain, negándose a dejar que nadie viera su verdadero yo, incluso cuando esa personalidad se hacía cada vez más difícil de mantener. En retrospectiva, la vida de Chuck Connors detrás de la cámara era un retrato de contradicciones. Un hombre venerado por su brújula moral en televisión, pero a menudo a la deriva de esos mismos principios en la vida real. Su historia nos obliga a examinar el coste de idolatrar a personajes públicos sin cuestionar los sacrificios privados que los hacen posibles. ¿Qué ocurre cuando el héroe que admiramos solo existe entre las pausas publicitarias? ¿Y qué precio pagan sus allegados por la ilusión? La tragedia de Chuck Connors no solo radicaba en sus relaciones viciadas o en los rumores que le seguían a través de los estudios, sino en el abismo existente entre el hombre al que el mundo adoraba y el que, según muchos testimonios, nunca llegó a estar al lado de los que más le necesitaban. Fue una estrella que iluminó millones de hogares, pero dejó rincones oscuros en el suyo. Tal vez la verdadera angustia de su legado no sea que no alcanzara la perfección, sino que nos enseñó dolorosamente que a menudo los mitos más brillantes proyectan las sombras más largas. En el último capítulo de la vida de Chuck Connors, las líneas entre el personaje y el hombre se difuminaron una vez más, esta vez con cruda emoción y visible vulnerabilidad. En 1991, casi 3 décadas después del final de The Rifleman, Connors retomó su papel más emblemático en el telefilme The Gambler Returns, La suerte del azar. Al meterse de nuevo en las botas de Lucas McCain, los que estaban allí recordaron cómo lloraba mientras elegía el sombrero adecuado para el personaje. Ese momento lo dice todo. No era solo un papel, era una parte de su alma, un personaje del que nunca se desprendió ni quiso hacerlo. Lucas McCain se había convertido en su legado, su sombra y quizá su último consuelo. Pero detrás de la reunión había una verdad desgarradora. Años de fumar habían alcanzado a Connors. A principios de 1992 se le diagnosticó un cáncer de pulmón. Poco después fue hospitalizado por neumonía. Pocos meses después de entrar de nuevo en el mundo de McCain, Chuck Connors falleció el 10 de noviembre de 1992 a la edad de 71 años.
La enfermedad que le robó el aliento también silenció una de las voces más perdurables de la televisión. En su funeral, Johnny Crawford, su hijo en la pantalla y compañero en la vida real, pronunció un elogio con lágrimas en los ojos. No era solo un coprotagonista, dijo Johnny en voz baja. Era un hombre maravilloso. Era mi amigo. Era mi padre. Esas palabras se hacían eco de los sentimientos de millones de personas que habían crecido viendo The Rifleman, que habían recurrido a Lucas McCain como faro de fortaleza y claridad moral en un mundo cambiante. Chuck Connors no era un hombre perfecto, pero su impacto era innegable. En 1984, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como reconocimiento oficial a su contribución al mundo del espectáculo. Sin embargo, su verdadero legado vive en los corazones, no en las placas. Durante generaciones, encarnó la figura paterna ideal, el moralista de la frontera, el hombre que se mantenía firme frente a la injusticia. La imagen de Lucas McCain, caminando junto a su hijo Mark por los polvorientos senderos de Nuevo México, se convirtió en algo más que televisión. Se convirtió en recuerdo, mito y significado. Aún hoy, The Rifleman sigue siendo un clásico muy querido, sobre todo entre el público estadounidense de más edad, que recuerda lo que significaba reunirse en familia semana tras semana para ver historias de valor, disciplina y amor. Chuck Connors les dio algo más que un personaje. Les dio esperanza, estabilidad y una imagen de paternidad que muchos anhelaban y algunos nunca tuvieron. Entonces, ¿qué sacamos de su historia? Quizás sea esto. Las leyendas no se forjan en la impecabilidad, sino en el valor de vivir en la contradicción. Chuck Connors vivió una vida llena de gloria y arrepentimiento, conexión y distancia, triunfo y tragedia. Fue un deportista, un icono de la pantalla, un padre, un solitario, pero sobre todo, fue humano. Si Chuck Connors dejó alguna vez una huella en tus recuerdos, ya sea a través de un televisor en blanco y negro, en el salón de tu familia, o de una escena tranquila compartida con tu padre, deja un comentario a continuación, comparte tu historia, y si este homenaje ha tocado algo en ti, considera darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.